la intemperie, pero bueno, para eso están, ¿no? Hombre, la verdad es que la JMJ de Madrid de hace jóvenes. un par de años fue realmente espectacular cuando en Cuatro Vientos se desencadenó aquella tormenta que parecía realmente bíblica, un cielo bíblico. Sí. Pero frío no Y hizo. esa frase del Papa de hemos vivido una aventura juntos, que tanto emocionó a... No, se veía al quien Papa estaba en Cuatro Vientos. agarrado a su cruz, aguantando las inclemencias del tiempo, de verdad, de manera estoica, ¿no? Y era realmente muy visual, ¿no? La imagen que daba. Y otros por detrás sujetando el escenario para que no saliera volando, porque realmente hubo un momento de tensión ahí, porque el viento cogió una fuerza, fue tremendo, ¿no? Estamos viendo un desfile, estábamos ¿no? ahí. Un desfile con, digamos, con motivos de la época de la conquista, ¿no? De Sí, cuando, colombinos, ¿verdad? Sí. sí, de cuando se llevó la fe a América, a finales del siglo XV, comienzos del XVI, lo cual es, bueno, pues es algo que hay que reseñar porque algo tuvimos que decir ahí los españoles, ¿no? Y al hilo de lo que había comentado además el obispo de Río al presentarse ante el Papa esta jornada, que ha insistido lamentablemente en un término que ha hecho fortuna, que es el de América Latina, que es un término inventado por los franceses para restarle protagonismo a España en todo lo que tuvo que ver con la conquista, colonización y evangelización de ese hemisferio. Pues eso, reseñar que es lamentable que haya tomado cuerpo no solamente, digamos, en cuestiones culturales o económicas, sino que además la propia Iglesia se haga eco de un término tan desafortunado como es el de América Latina. Y ahora estamos viendo, bueno, pues que más que latinos, aquellos eran los hispanos que arribaron a las costas americanas, ¿no? ¿Qué significado le encuentras al hecho de que sea el primer papa hispanoamericano? Pues yo creo que es un propósito de, si se quiere, de abrir la Iglesia hacia otras, como se dice ahora, sensibilidades. Lo que sucede es que desde el punto de vista cultural es innegable que la Iglesia tiene una raigambre europea, que está muy arraigada en la cultura europea, como es lógico, porque no es solamente el origen judío del cristianismo, sino que también hay que tener en cuenta, lógicamente, el aporte grecolatino. En consecuencia, pues la Iglesia católica ha sido siempre una iglesia muy eurocéntrica, eso es verdad, en los tiempos en los que estamos, en donde en Europa hay casi, por lo menos, un arrinconamiento de la Iglesia católica y en algunas ocasiones hasta se diría que una persecución. En cambio, el catolicismo está creciendo en otras zonas del mundo. Una de ellas es Hispanoamérica. En América justamente se está produciendo, no sé, un brote de fervor inusitado ahora para nosotros los europeos, ¿no? Que habíamos sido la salvaguardia efectiva. Nos está devolviendo en forma de boomerang aquellos que en el siglo XVI les llevamos nosotros. Lo que sucede es que también hay un problema en América y es el crecimiento de las sectas protestantes que están haciendo daño en toda Hispanoamérica y particularmente en el caso de Brasil, donde se han venido perdiendo fieles católicos a una notable velocidad, por cierto. Sí, además, ahora que hablabas también de las raíces hispánicas, más que evidentes, no hace falta discutir sobre eso. También hay que recordar todo lo que se ha hablado sobre el tema de la leyenda negra, y al final es indignante cómo ha triunfado la mentira dándole ese peso a esa leyenda negra, cuando una de las obras más grandes que han ocurrido en la civilización ha sido la evangelización de América. Y sin embargo hay muchas personas que tienen esa concepción de que fue, no sé, una especie de barbarie. Pues, evidentemente no fue, como ninguna obra humana, algo que fuera 100% perfecto, evidentemente, pero el esfuerzo evangelizador de España y en este caso también de Portugal en América fue una obra absolutamente titánica y una obra de la que tenemos que mostrarnos especialmente orgullosos. Y lamentablemente, hoy en día en España, muchas veces por ese desconocimiento de la historia y también por ese alejamiento de la fe, lo vemos como, o algunos lo ven, como algo de lo que hay que avergonzarse cuando fue una gesta, ciertamente. Javier, un apunte. No me quiero poner teórico porque para eso está aquí el profesor Fernando Paz, pero en una sola jornada de Revolución Francesa murieron más personas que en toda la historia de la Inquisición. No tenga usted duda. Por lo menos que en los 3 últimos siglos de Inquisición, con seguridad, ¿no? Pero sobre todo es que nosotros fuimos a América, y esta es la mejor prueba, a entregar todo lo que teníamos. Y entregamos lo bueno, lo malo y lo regular, ¿no? Y entre lo mejor que les dimos, sin duda ninguna, pues es que hoy en América, desde los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, pues se le rece a Dios en español, y que los niños al nacer llamen a sus madres mamás en español, y que el español no sea el segundo idioma, sino el idioma con el que viven, con el que piensan y con el que sueñan,
400 millones de hispanohablantes en todo el mundo y significadamente en América, ¿no? Y esta es la obra de España, que fue profundamente imbricada y unida a la lengua y la religión. Bueno, una colonización española caracterizada por el mestizaje, a diferencia de la anglosajona, ¿no? Exacto. Y sin embargo, que los anglosajones han sabido vender en ese sentido también. Y luego, aparte, es que esta evangelización en tierras americanas dio casi desde el minuto 1 grandes frutos. Bien sea, por un lado, las congregaciones religiosas que fueron ahí, pero es que ya desde el principio del siglo XVI ya hay santos que fueron fruto de esa evangelización. Estoy pensando en San Martín de Porres, estoy pensando en Santa Rosa de Lima, es decir, que esos frutos estuvieron ahí. A ver, es normal que evidentemente una persona que vea a la Iglesia con alergia o con repelús, evidentemente vea esta gesta histórica y le produzca eso, alergia. Pero creo que nosotros como españoles y como cristianos tenemos que mirar a esto con un sano orgullo, o sea, no tampoco queriendo echárselo en cara a nadie, pero sí reconociendo que esto es algo bueno, que, insisto, hubo errores, pues claro que hubo errores, pues no hay errores, insisto, en cualquier gesta humana, en cualquier obra humana siempre va a haber errores, pero desde luego los frutos están ahí y algunos de ellos los estamos viendo ahora. Sobre el avance de esas sectas protestantes evangélicas del que hablaba Fernando, tanto en el discurso que ha hecho ahora el Papa, que ha hablado qué triste es ver a un cristiano triste, ¿no? y en el que hacía esta tarde en las favelas, ha querido hablar mucho de la alegría que supone el cristianismo. ¿Por qué? Porque quizá es esa imagen de cristiano alegre, de vida feliz, sin complicaciones, la están pues ofreciendo esas sectas evangélicas protestantes, y sin embargo la religión católica, que también cree en esa felicidad que produce la fe en Cristo, pues no lo sabe a lo mejor transmitir, o el Papa quiere hacerles ver o recordar que la alegría genuina, de hecho se lo ha dicho esta mañana a los jóvenes, que no hay verdadera alegría sin Cristo, ¿no? Que todo lo demás, pues eso es el dinero, el poder terrenal, al final no llena. Están muy apoyadas las sectas protestantes en América, y en cambio la Iglesia en América en general no es una Iglesia rica. La consecuencia es que la Iglesia ha tenido muchos problemas, no se puede ocultar, desde los años 60-70 significadamente, y eso pues se ha acabado traduciendo en una disminución de fieles. Ha habido mucha confusión en la Iglesia, ha habido muchas doctrinas pues, que han tenido muy poco que ver con el catolicismo, y en cambio las sectas protestantes en muchos casos han estado muy poderosamente respaldadas por dinero, fundamentalmente norteamericano, al cual le interesaba abrirse camino, y no pueden hacerlo si no es a través de desarraigar a la población de su religión originaria, que además es la verdadera, que es el catolicismo. Y financiadas, además, entre otros, siguiendo con esta línea, pues que se saben nombres y apellidos, entre otros, por ejemplo, por Rockefeller, ¿no? Sí, sí. El informe Rockefeller, además, en los años 50, si no me equivoco, se hablaba de cómo uno de los enemigos para poder instaurar el capitalismo más salvaje y descarnado en Iberoamérica era precisamente la Iglesia Católica, y Rockefeller, con una frialdad absoluta y su mente puramente de comerciante, dijo, bueno, pues destruyanla, ¿qué hay que hacer? No, pues manden misioneros. Y entonces es verdad que hay muchísimos testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera, financiados directamente. Incluso, esto lo explica muy bien el profesor Guerra Gómez en uno de sus libros sobre sectas, que él es una de las grandes eminencias en tema de sectas y nuevos grupos religiosos, pero él habla como incluso hay compañías norteamericanas que pagan durante 2 o 3 meses de verano a supuestos misioneros americanos para que vayan a misionar a Perú, etcétera, y que ni siquiera son miembros de esa religión, les dan un cursillo, mira, tú lo que tienes que decir es esto, te vas a tal sitio y haces misiones. Bueno, esta persona, pues, esos chavales jóvenes de 18, 20, 22 años, pues van a Perú, a Bolivia, Ecuador, etcétera, misionan durante 2 o 3 meses, vuelven a Estados Unidos con su dinero y siguen siendo, es decir, no son ni siquiera testigos de Jehová, mormones, ¿no? De todas formas, también es verdad que hay que distinguir, por tratar de hacer justicia, quiero decir, el crisol de las iglesias protestantes es muy amplio, no podemos meter a todos tampoco en sectas protestantes, es decir, no
no todo protestante pertenece a una secta, es decir, es muy distinto pues cualquier iglesia tipo Luz de Dios o Testigos de Jehová o Mormones, que son organizaciones claramente sectarias, con grupos evangélicos, muchos de ellos que tienen un celo y que tienen un conocimiento de la palabra de Dios que realmente es de elogiar, y que buscan con su vida, con sinceridad, buscan a Dios, ¿no? Pero insisto, hay un horizonte muy amplio, hay un abanico muy amplio, y sería injusto meter a todos en el mismo saco. Hay distinta seriedad en el error, es decir, hay algunos que tienen el error más profundamente formado y otros que simplemente se limitan pues a adoptar una serie de formas que son, como apuntaba antes Rosa, pues fórmulas de presentarse muy brillantes, con unas liturgias que pueden ser muy atractivas, sobre todo en determinadas latitudes, y que logran llevarse a mucha gente detrás, porque es verdad, frente a eso puede parecer que la liturgia de la Iglesia Católica pudiera ser hasta aburrida, ¿no? ¿A usted no le gustan las guitarras en la iglesia, Fernando? Depende qué guitarras y depende qué iglesia. Qué guitarritas. Pero ahí, Fernando, pero de todas formas, esto sería otro debate interesante. Yo, al menos, el contacto que he ido teniendo con algunos evangélicos, de los que tú dices, de los serios, sería un debate muy interesante, pero te encuentras, es verdad, con gente en la que cree realmente en Dios, que tiene una fe viva y que Dios actúa a través de ellos, y lo ves. Y se producen las conversiones verdaderas y se producen... Eso está ahí. Entonces, están en el error doctrinal, pero a la vez, insisto, no es esa idea también tan arraigada en España que tenemos de los protestantes en general, sino el evangélico. Te encuentras con evangélicos que están haciendo unas labores extraordinarias, y es gente realmente de fe, y del que creo que los católicos tenemos que aprender, no a nivel doctrinal, pero sí muchas veces la fe que tienen esas personas. A mí, por lo menos, es una cosa que me ha llamado la atención en los últimos años por el contacto con muchos evangélicos. Lo que sí estamos viendo, y tanto en este tema de dejar claro el mensaje católico frente al avance de las sectas. Hablaba antes Javier de la teoría de la teología de la liberación. Yo creo que las escasas veces que el Papa se ha referido lo ha hecho claramente en contra. Dejó muy claro en una de sus primeras homilías o discursos que la Iglesia Católica no es una ONG, que no es hacer caridad porque sí, que todo se basa en la presencia de Cristo, en la oración, etcétera. O sea, que en ese sentido estamos viendo que es un Papa que no rehúye ningún problema, ha hecho frente a ese problema de sectas, de derivas que no son las ortodoxas, ha hecho frente a la reforma del Banco Vaticano y ha hecho frente, como le pidió, por otro lado, el Papa emérito en esta convivencia que están teniendo, con ya un par o 3 entrevistas creo que han tenido privadas, y ha tenido gestos que demuestran que no se arredra ante los problemas, que no los vamos a negar, que existen dentro de la Iglesia Católica. Pero estas eran algunas de las misiones que tenía encomendado en el propio momento del relevo al frente del Vaticano. Cuando Benedicto decide abandonar su posición, es porque él mismo dice que no tiene fuerza suficiente para acometer las reformas necesarias. Y está claro, sin lugar a dudas, que la reforma de las finanzas vaticanas, ¿no?, del Instituto IOR, es una de las primeras misiones, ¿no?, ante algunas sombras de duda acerca de la gestión que había existido, ¿no? Javier, además, el Papa Francisco, una de las cosas que hizo fue denunciar